Las cifras más terribles de la pandemia son las de fallecidos. Entre marzo y mayo han muerto en España por COVID 45.684 personas. Lo dice el INE. Lo llamativo es que el Gobierno solo contabiliza 27.127. Comenzamos. El INE constata que murió mucha más gente de la que pensábamos, casi 20.000 que se han quedado atrás hundidos en la estadística. La cifra asusta y todavía faltarían por contabilizar los datos de la segunda ola. Buenas noches. En Castilla y León la cifra de fallecidos se amplía en 1.200. La provincia que más ha notado el desfase es Salamanca. ¿En qué medida, Paco Gómez? Hasta ahora se hablaba de alrededor de medio millar de personas fallecidas en esa primera oleada de la pandemia, pero hoy el INE eleva la cifra hasta 881 personas. Salamanca fue, de hecho, la provincia más golpeada por la pandemia hasta el 31 de mayo, seguida muy de cerca por León y Valladolid. Mañana se reabre la hostelería y Castilla y León permitirá la movilidad entre provincias. Bares y restaurantes llenan las cámaras y recargan sus esperanzas. La alegría de que lleguen y que haya un poquito de bullicio, escuchar las escaleras, entrar, salir y ese ambiente un poquito que se echa mucho de menos. Los test de anticuerpos ya están en las farmacias de Castilla y León. Para comprarlos primero hay que tener receta médica. Sanidad, además, advierte de la falsa sensación de seguridad que pueden generar. Bien, trataremos de recuperar esa información posteriormente. Ya tenemos fecha para que lleguen a España las primeras vacunas. Según el ministro de Sanidad, en menos de un mes se administrarán las primeras dosis. David Aragonés. Sí, así es. Además, el ministro de Sanidad ha afirmado que esas vacunas cumplirán con todas las garantías de seguridad y que la Agencia Europea del Medicamento está revisando una a una y sin atajos. Ha recordado también Salvador Illa que habrá máxima transparencia y un control extraordinario de los posibles efectos secundarios o reacciones que se puedan encontrar una vez administrada la vacuna. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes. La Unión Europea saca adelante el fondo anti-COVID al retirar su veto a Hungría y Polonia, que han cedido a cambio de pequeñas concesiones de los socios europeos. 3 personas han muerto y otras 17 han resultado heridas en el incendio de una nave Ocupa de Badalona. El recinto industrial se había convertido en el refugio de más de medio centenar de personas. Algunos salieron por las ventanas tirando colchones, otros quedaron atrapados. No se descartan más víctimas. Suben las temperaturas y los ríos notarán el deshielo. El otro gran protagonista será el viento, que soplará con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Mantener el confinamiento perimetral de la comunidad y pedir a la gente, eso sí, que se mueva lo menos posible, como hemos hecho a lo largo de toda la pandemia. Lo acaban de escuchar. Castilla y León estará confinada perimetralmente hasta el 10 de enero. Solo se podrá salir de la comunidad en Nochebuena, Nochevieja y Reyes para las tradicionales comidas familiares. Mañana abre la hostelería y también los centros comerciales, menos en Burgos capital. Hoy ha sido un día de preparativos. Lola Rebolleda, Palencia. Buenas noches, Antonio. Pues están aprovechando estas últimas horas del día para tenerlo todo preparado de cara a mañana. Estaban deseando trabajar porque, aunque muchos restaurantes como este céntrico de la capital palentina se habían reconvertido para llevar la comida de forma online, echan muchísimo de menos ese trato directo con el cliente, ese servicio diario. Eso sí, lamentan que el aforo de apertura sea tan reducido, por eso han tenido que dejar incluso algunas reservas fuera. La cocina está preparada, ya huele que alimenta todo lo que hacen en un restaurante la noche anterior. Está listo. Pues mira, hemos dejado todos los fondos que llevan un montón de tiempo. Hemos dejado salsas, el rebozado de las verduras para la menestra, que mañana se termina. Un piso más arriba se ocupan de otra pieza fundamental para la reapertura: manteles, servilletas, cubertería. Ya nos han venido a la lavandería, lo tenemos todo preparadito y ya solo nos falta ponerlo en las mesas y tirar. Y al otro lado del teléfono ya no solo piden comida para llevar. Para este sábado, sí, ¿cuántas personas serían? ¿Para 5 personas?
Sí, para comer, ¿verdad? Están deseando recuperar el trato con el cliente, el servicio diario. La alegría de que lleguen y que haya un poquito de bullicio, escuchar las escaleras, entrar, salir. Lamentan, eso sí, tener que ajustarse a ese 33%. Puede ser un poco complicado, pero bueno, habrá que lucharlo y trabajar lo que nos deje. Todo preparado para que los comensales atraviesen de nuevo esta puerta. El alcalde de Palencia es precisamente uno de los que ha pedido responsabilidad a los vecinos. También lo ha hecho Carlos Martínez desde Soria. La rebaja de las restricciones no debe frenar el descenso de los contagios. Una satisfacción y un alivio, ¿no? Que por fin, y Palencia después de 2 meses, empiecen a aliviar las restricciones, que por fin los negocios puedan abrir, aunque con unas limitaciones lógicamente muy importantes, ¿no? y son insuficientes para un negocio, pero sí que empezamos a ver la luz. Lo que tenemos que hacer es ser muy responsables en este tiempo. Creo que es una noticia positiva, que por fin podamos hablar, es verdad, con muchas restricciones, ¿no? A una parte fundamental de la vida social de la ciudad, como son la restauración y la hostelería, ligada al turismo, ¿no? Pero también tenemos que intentar no despistarnos, ¿no? Y no perder la perspectiva, ¿no? El virus sigue conviviendo con nosotros. De momento lo que repuntan son los contagios en Castilla y León con respecto al día de ayer, pero la tendencia sigue a la baja en relación a las últimas semanas. Se suman 478 casos, son alrededor de 100 menos que la semana pasada, aunque han fallecido 14 personas más. La Junta ha confirmado que habrá 2 provincias que acompañen a Segovia en el nivel 3, Salamanca a partir del martes y también Ávila. ¿Cuándo entrarán en vigor esas nuevas medidas? Samuel Senovilla. A las 0 horas de este sábado, lo que equiparará a Ávila con la provincia de Segovia en ese nivel 3 de alerta sanitaria por la epidemia de coronavirus. ¿Pero en qué se traduce esto? Básicamente en un aumento de aforos en restauración y hostelería, cultura y ocio o comercios. Eso sí, los abulenses todavía tendremos que esperar para poder consumir en las barras de nuestros bares. Los buenos datos sanitarios permiten a Ávila seguir avanzando en la desescalada. Esta es la primera provincia de Castilla y León en reducir los 8 indicadores de riesgo del nivel muy alto. Por ejemplo, la tasa de incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 14 días es la más baja de Castilla y León, con 133 por cada 100.000. Y en Castilla y León hay 45 zonas básicas de salud en las que no se ha registrado ningún caso de coronavirus en los últimos 7 días. Otro dato que muestra la mejoría de la incidencia del virus en la comunidad. En Soria, uno de los casos más representativos lo encontramos en Olvega, que ha pasado de una situación crítica a estar libre de COVID. Ana Barbero. Sí, buenas noches. Mejora la situación en la provincia de Soria. Ya hay 4 zonas básicas de salud con 0 casos en los últimos 7 días. Berlanga de Duero, San Pedro Manrique, Pinares, Covaleda y esta en la que nos encontramos, la zona de salud de Olvega. Precisamente aquí, hace 15 días, se registraba una de las incidencias más altas de toda la provincia. Tras realizar un cribado dirigido y gracias a medidas de contingencia del virus, Olvega ha conseguido ser zona libre de COVID, aunque son conscientes de que no deben bajar la guardia. Y de hecho la gente es consciente y respeta. La gente creo que no ha salido, se ha comportado bien, no había bares, ¿cómo van a salir? Estaba todo cerrado, eso es evidente, ¿no? Sí, se las está tomando en serio, pero los jóvenes tienen que ponerse la mano en el corazón y pensar en sus abuelitos. Y esta Navidad, pues, cuidar. Buenas noticias las que nos llegan desde esta residencia de Cuéllar, en Segovia. Hace un mes se declaró un brote que dificultó la situación epidemiológica en la villa, pero la situación ha mejorado. Según la directora del centro, se está retomando ya la normalidad y se van compartiendo espacios, una circunstancia esencial para las personas que viven allí. Está controlado, tenemos actualmente 8 casos activos dentro de la residencia y un hospitalizado. Los residentes que anteriormente habían contraído la enfermedad ya lo han superado y están haciendo vida normal. Y los residentes que no han sido contagiados también siguen con su rutina diaria. Peores noticias desde Aranda de Duero, en otra residencia de mayores donde se ha detectado un brote con 21 positivos. En este centro, que estuvo afectado también en la primera ola, viven 130 residentes. Después de varios días de evolución favorable, la incidencia acumulada ha sufrido un repunte en la capital ribereña. En estos momentos se sitúa en los 298 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
A estas alturas, una cofradía ya ha decidido suspender su procesión de la Semana Santa de Zamora. Se trata de la Hermandad Penitencial del Cristo de la Buena Muerte, que todos los años protagoniza la noche del Lunes Santo. De hecho, también ha cancelado todos los actos que tenía preparados para 2021, un año en el que tampoco cobrarán la cuota anual. Y estas son imágenes de la Plaza Mayor de Salamanca de hoy mismo, una noche de tranquilidad que contrasta con lo que estaría ocurriendo otros años a esta hora. Este 10 de diciembre era la fecha prevista para la Nochevieja universitaria. Fíjense el contraste. En anteriores ocasiones, hasta 40.000 jóvenes se aglomeraban en el interior de la plaza y calles aledañas. A través de las redes se ha mantenido la convocatoria para mantener la tradición y comer 12 gominolas, pero en casa, claro. Los anticuerpos, sobre todo, no son diagnósticos. Lo que nos indican es si hemos tenido la enfermedad y si tenemos anticuerpos. Pero yo me puedo hacer un test de anticuerpo, ser negativo, en ese momento estar incubando la enfermedad o ser una persona que no la voy a tener, es decir, que no voy a padecer la enfermedad porque soy asintomática, pero la tengo, y este test de anticuerpos no me lo va a detectar y me puede dar una falsa sensación de seguridad. La consejera de Sanidad advierte: los test de anticuerpos ya se pueden adquirir en las farmacias, pero es imprescindible presentar una receta médica para hacerse con ellos. Están indicados para pacientes sin síntomas y no sirven, como acaban de escuchar, como método de diagnóstico. Entramos en una farmacia y pedimos un test rápido de anticuerpos. Lo primero que nos dicen es: todo test autodiagnóstico de coronavirus necesita receta médica. Una vez que el farmacéutico nos lo dispensa, nos recuerda para qué sirve. Este test nos va a orientar sobre todo si hemos estado o no expuestos al coronavirus. Simplemente nos va a decir si tenemos los anticuerpos que se generan cuando se pasa la enfermedad o cuando se está con la misma enfermedad, pero no están indicados en ningún momento para diagnosticar la enfermedad. El método a seguir después es muy sencillo. Viene con 2 lancetas para picarnos el dedo, también viene con una pipeta para recoger esa sangre que depositaríamos en el kit de diagnóstico y que también viene acompañado de un reactivo para que nos dé la prueba correctamente. La prueba no se hace en la farmacia, la hace cada usuario en su domicilio y por lo tanto es su responsabilidad luego notificar al médico que se lo recetó si ha dado positivo. En este caso habría que confirmar la infección con una PCR y esperar el resultado concluyente. Mientras, los sanitarios siguen esperando una respuesta de la Junta de Castilla y León tras oponerse al último decreto publicado que afecta a sus derechos laborales. Esta tarde se han concentrado ante las puertas de la Consejería de Sanidad ante la falta de noticias del Gobierno regional tras su última reunión con Verónica Casado, hace 15 días. Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad creen que los políticos no tienen intención de negociar y aseguran que están cabreados y agotados. El decreto del señor Mañueco considera que en el nivel 3 de alarma los sanitarios tenemos la obligación de perder nuestras vacaciones, nuestros permisos, nuestra conciliación familiar. Como decíamos en alguna otra ocasión, se quitan las cadenas a la hostelería y se siguen poniendo las cadenas a los sanitarios de SACIL. Pues, señor Mañueco, tenemos un problema. Hay que quitar el decreto. España perdió en la primera ola muchas personas más de las que pensábamos, o al menos muchas más de las que hasta ayer figuraban por escrito. El Instituto Nacional de Estadística sostiene que entre marzo y mayo murieron por COVID en nuestro país 45.684 personas. Tenían coronavirus o síntomas compatibles. Aquí ven la curva, muy distanciada de la que expone el Ministerio de Sanidad durante esos 3 meses. Más de 18.000 decesos de diferencia. Una diferencia que ha intentado explicar Fernando Simón. David Aragonés. Sí, así es. Fernando Simón ha reconocido que los datos del INE son los más realistas y que esperaba una diferencia entre los fallecidos confirmados por el Ministerio y los conocidos hoy. El portavoz sanitario del Gobierno achaca esa diferencia a que el INE analiza datos hasta 6 meses más tarde y que también ha tenido en cuenta a los sospechosos no confirmados, como en su día recomendó la OMS, que, según Simón, muchos de ellos murieron por el virus, pero otros lo hicieron por otros motivos.
Los datos de INE son los que nos darían la visión más realista de la letalidad, de la mortalidad que ha podido haber o no. El sistema de vigilancia fue suficientemente preciso, se puede utilizar una definición internacional y en otro momento puede ser que por la situación específica de cada país se pueda modificar. Y la que más solidez daba era la primera definición de la OMS en la que había una comprobación, una confirmación diagnóstica del coronavirus. Y solo en el día de hoy, según Sanidad, han perdido la vida por coronavirus 325 personas. Además, se suman casi 8.000 y la incidencia baja hasta los 188 casos por cada 100.000 habitantes. Eso en España, y en Castilla y León la cifra también es estremecedora. En los 3 meses de pandemia murieron 4.697 personas por coronavirus o síntomas compatibles. De ellos, más de la mitad en hospitales, pero en residencias se registraron más de 1.700 fallecimientos. En domicilios, 407. Por provincias, la más afectada ha sido Salamanca. Paco Gómez. Hasta 881 personas han perdido la vida por COVID o por síntomas compatibles, lo que en terminología del INE es COVID sospechoso hasta el 31 de mayo. Ha sido efectivamente la provincia con mayor desfase en las cifras hasta ahora manejadas y la provincia más golpeada en Castilla y León en esa primera ola de la pandemia, seguida, eso sí, muy de cerca por León y Valladolid. En estos momentos Castilla y León presentaba una tasa de mortalidad de 125 casos por cada 100.000 habitantes, solo superaba por Madrid y Castilla-La Mancha, también en términos absolutos de muertes. Los peores días, como ya sabíamos, fueron los últimos de marzo y los primeros de abril. Fueron momentos de confusión, de falta de protección y de materiales, tanto en hospitales y residencias como en otros espacios que se vieron desbordados por el trabajo, como los servicios funerarios o los tanatorios. Habíamos pasado 2 semanas encerrados por el estado de alarma y entonces fue cuando más personas fallecieron por COVID en la primera ola. Por ejemplo, en León en marzo nosotros vimos 84 COVID o posibles COVID, 84 en todo el mes. Eso está, si lo llevas a cifras diarias estaríamos hablando de entre 2 y 3 al día. En Castilla y León, entre marzo y mayo, murieron 4.600 personas por coronavirus, según el Instituto Nacional de Estadística. Que se concentran sobre todo en hospitales y residencias. La Junta contabiliza 1.000 fallecidos menos, aunque en ese momento no sumaba las muertes por COVID en los domicilios. Fueron días de entierros en soledad. Fue una situación muy complicada de gestionar emocionalmente para las familias. Era muy difícil que entendieran que no podían despedir a esa persona que incluso en vida podían haber despedido. Muchas familias no pudieron dar el último adiós a sus mayores. 9 de cada 10 fallecidos por COVID entre marzo y mayo tenían más de 70 años. Los datos de la primera ola estremecen y para evitar que se produzca una tercera, la vacuna está más cerca de llegar. Hoy el ministro de Sanidad ha sido aún más concreto con la fecha de arranque. Sobre el 10 de enero España podría empezar a vacunar. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad. Sanidad no hará públicos los nombres de su comité de expertos, al menos no de momento. El Ministerio alega que la ley de transparencia le obliga a pedir antes que dichos expertos se pronuncien. En una notificación realizada por la Unidad de Transparencia no se señala nada respecto al número de expertos del citado comité sobre el COVID. Desde este lugar se ordena el tráfico ferroviario en León, 1.200 kilómetros con 3 tipos de vías diferentes. Las del AVE, Palencia-Asturias, la red de vía estrecha entre León y Guardo y varios tramos de la red convencional. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha inaugurado hoy este nuevo centro de regulación y control del ferrocarril. Trabajamos con Adif en un nuevo modelo de circulación que potencie la actividad de la España vaciada. Por un lado, reforzando la tecnología y la seguridad de los 22 centros de regulación de circulación, en la que hemos dado un paso clave con la creación de los centros multired, liderados por este Centro de Regulación y Control de León. Conseguir ahora el carnet de conducir no está al alcance de cualquiera, no solo por la dificultad de las pruebas de equilibrio y habilidad. La crisis COVID ha ralentizado los exámenes de tráfico.
Hasta un mes tienen que esperar los aspirantes a la convocatoria de los exámenes. Pasen los prácticos y pasen los teóricos. Las medidas de seguridad y las restricciones también están influyendo en estas pruebas. Vamos con otros asuntos, porque quizá también por los efectos de la pandemia, por mantener la distancia social o por las facilidades para moverse por los entornos urbanos, han crecido las ventas de motos. En Castilla y León, sin contar los meses de confinamiento, han aumentado un 25%. Desde que reabrieron sus puertas en junio, en este concesionario de motos no paran. Notamos un repunte muy alto de la gente con muchas ganas de comprar. También la moto es una manera de escapar o salir un poquito de la rutina que teníamos en casa. Y a ello se suma que también venden por teléfono. La gente se ha acostumbrado también, igual que el teletrabajo, muchas compras por teléfono, mirar mucho internet, visitar las páginas. En 2020, y a pesar de la pandemia, las ventas en Castilla y León han caído solo un 4%, lejos del 11% de la media nacional. Sin contar los 3 meses del confinamiento, las ventas crecen un 25% respecto a 2019. El comportamiento de los vehículos ligeros, en particular de la moto, está siendo mejor de lo que está evolucionando el resto de la automoción. Entre las razones, la nueva movilidad urbana. Acorta los tiempos de desplazamiento, ocupa menos espacio, te ahorras el atasco. También la distancia interpersonal. Es un vehículo individual que te garantiza esa distancia necesaria y por tanto es adecuado en tiempos de COVID. Y los cambios sociales. Hay un boom de comercio electrónico, reparto de paquetería, comida a domicilio, en definitiva transporte de última milla. Por eso creen que el sector seguirá creciendo durante los próximos años. La prueba práctica de maniobras para el carné de conductor de camión transcurre con fluidez en este centro de Valladolid. Sin embargo, los retrasos se acumulan en el examen de circulación en carretera, hasta mes y medio de demora. Lo que pedimos es que, por favor, que no tienen razón el no dejarnos o no poder admitirnos a examen los que necesitemos. Black tiene 21 años, es rumano, acaba de aprobar esta prueba de pericia al volante del camión, pero los retrasos en los otros exámenes ponen en peligro su futuro laboral. Tengo hablados con ciertas personas algún puesto de trabajo y si me retraso, pues a lo mejor ya no está. Cada vez se examinan más jóvenes, entre 21 años y 30 la gran mayoría. En moto crecen con fuerza los aspirantes. El carnet de moto este año ha experimentado un boom. Hemos visto que ha aumentado bastante. Hasta un 25% han aumentado los carnets de moto este año. La pandemia ha tenido mucho que ver. Yo viajaba bastante, este año pues viajo menos, entonces tengo más tiempo para hacer otras cosas, entonces bueno, pues he decidido sacármele, por fin. Solo durante el verano, Tráfico realizó 450.000 exámenes de conducir, 50.000 más que en el año 2019. La Guardia Civil investiga al conductor del vehículo que atropelló a 3 mujeres el pasado 8 de julio en la localidad salmantina de Pedrosillo el Ralo por un posible delito de homicidio por imprudencia grave. Hoy hemos conocido las conclusiones del equipo de atestados de la Guardia Civil de Salamanca, que determinan que la causa principal del siniestro fue una distracción por parte del conductor. También en Salamanca un hombre ha sido condenado por propinar una bofetada a su hija. El suceso se produjo el año pasado, no podrá verla ni hablar con ella durante 2 años. Tiene los detalles Sara Rodero. Los hechos se remontan a septiembre del pasado año. Tras varios desencuentros entre padre e hija, en una de esas discusiones el padre llegó a propinarle una bofetada a la menor de 12 años e incluso la agarró del pelo. Esta se lo contó a su madre, que fue la que finalmente denunció a su exmarido. El hombre ha sido condenado por 2 delitos, un delito leve continuado de vejaciones injustas en el ámbito familiar y otro delito de lesiones también en el ámbito familiar. Además, deberá indemnizar a la menor con 3.000 euros y no podrá acercarse a ella durante 2 años. Más de un centenar de ocupas se alojaban en la nave de Badalona arrasada por un incendio. Por el momento hay 3 fallecidos y 23 heridos. El fuego pudo tener su origen en unas velas que luego provocó una avalancha al intentar escapar de las llamas. Son algunas de las más de un centenar de personas que se alojaban en la nave de Badalona, consumida ahora por el fuego. 3 personas han muerto en el incendio y hay otros 23 heridos, 3 de ellos en estado crítico. Los fallecidos se encontraron junto a las ventanas donde se habría producido una avalancha para intentar escapar de las llamas y del humo. Se enganchaba a las ventanas, bueno, y saltaban.
Mucho fumo, es muy poco, es gente que muerto. Pero perdí 2 personas. Continúan las labores de búsqueda por si más personas hubieran quedado atrapadas en la nave. Los ocupas que lo deseen tendrán a disposición alojamiento y también asistencia psicológica para superar lo ocurrido. Psicólogos, en concreto 4, y traductores para superar la barrera idiomática. Esta nave llevaba más de una década ocupada por hasta 200 inmigrantes de Senegal, Gambia, Nigeria y Camerún dedicados a la venta callejera. En 5 meses, 25 operaciones de control de esta nave y de las personas que creaban problemas en el entorno. La zona estará acordonada durante semanas hasta que acabe la investigación policial y pueda realizarse la demolición del inmueble. Continúa la polémica sobre el traslado de inmigrantes ilegales de Canarias a Granada. El Gobierno asegura que no fletó ningún avión en respuesta a las quejas del alcalde de la capital andaluza, que denunció la situación. Estas que ven son imágenes de ese vuelo grabadas por otro pasajero y se han vuelto virales. Según la subdelegada del Gobierno en Granada, los billetes se los habrían pagado los propios inmigrantes, que tras pasar las 72 horas de rigor en los centros temporales quedan libres. El Ministerio también ha confirmado que a todos los irregulares que entran en España se les realiza una PCR. El Pazo de Meirás ya no pertenece a la familia Franco. Desde las 2 de la tarde de este jueves es propiedad del Estado. La familia lo disfrutó durante 82 años, pero la justicia determina ahora que el inmueble debe ser patrimonio público. Previamente los técnicos revisaron que el inventario de bienes y obras de arte estuviera completo. Falta conocer qué se hará a partir de ahora con el edificio. La Xunta quiere que sea un museo en honor a Emilia Pardo Bazán y el Gobierno un centro sobre la memoria histórica. La monarquía no está en peligro por los escándalos financieros que rodean al rey emérito. Lo ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer que don Juan Carlos ha pagado 678.000 euros a Hacienda por ingresos no declarados entre 2016 y 2018. De esta manera evitaría la apertura de una causa judicial. El exdirector de la agencia tributaria dice que este movimiento es inusual y le extraña que sus abogados hagan un comunicado y no digan qué impuestos no ha pagado. Sabía de sobra, por su propia actuación, que no había cumplido correctamente. Es un poco extraño que, puestos a comunicar a la sociedad lo que ha hecho el rey, se omita qué impuesto y se omita ante qué administración tributaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido en defensa de la figura del rey emérito. Isabel Díaz Ayuso ha alabado la trayectoria de don Juan Carlos, del que ha dicho que es un gran embajador de nuestro país, que trajo la democracia a España y que no es un ciudadano más. No todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años, así que vayan todos mis respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes. ¿Qué se van a creer? Por primera vez en la historia, el bono a 10 años ha tenido tipos de interés negativos. Es decir, los inversores pagarán por prestar su dinero al Tesoro español. Esa situación ha sucedido justo antes de que se conociesen las decisiones del Banco Central Europeo. Va a ampliar su apoyo a la economía ante el daño que puedan causar los rebrotes de la pandemia. Facilitará la financiación de gobiernos y empresas, respaldando su deuda con otros 500.000 millones. Y ya roza los 2 billones con B de euros. También extiende las condiciones favorables para que los bancos concedan créditos. Importante noticia que se ha producido hace unos minutos, acuerdo en el Consejo Europeo para desbloquear el presupuesto comunitario y los fondos de recuperación. Los líderes de los 27 han conseguido que Hungría y Polonia levanten el veto, que ha provocado tanta tensión en los últimos días a cambio de concesiones mínimas en el ámbito judicial. La luz verde podría permitir que los 750.000 millones de fondos de recuperación empezaran a llegar a España en la segunda mitad del año 2021.
Un último apunte en clave internacional. Donald Trump ha reconocido la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental. A cambio, Rabat, eso sí, tendrá que reanudar su diplomacia con Israel. De vuelta a casa, Castilla y León ha pedido al Gobierno de España que las ayudas de la PAC no se modifiquen. El consejero Jesús Julio Carnero lo ha trasladado en la conferencia sectorial y ha reivindicado la importancia de estos fondos para mantener sectores que han luchado por el empleo. Además, ha pedido la creación de un plan estratégico nacional para el sector ovino y caprino. Vamos saliendo, por favor. La prensa está amenazada en gran parte del mundo. Detener la cruzada populista contra el periodismo es imprescindible. Periodistas como Ana Blanco, Carlos Alsina, Ángeles Barceló o Vicente Vallés y personalidades como José Sacristán o Vicente del Bosque se han unido a la campaña Es imprescindible, de Reporteros sin Fronteras. La libertad de información es imprescindible, el periodismo es imprescindible. Es el mensaje básico de esta campaña que se ha presentado hoy. Combatir la información falsa con hechos es imprescindible. Poner voz a los periodistas presos es imprescindible. Denunciar a los que censuran es imprescindible. Investigar los vínculos entre el poder y... Los fotógrafos más destacados del panorama internacional se dan cita en la Casa del Cordón, en el marco de la exposición Mirar hacia afuera. La Fundación Caja de Burgos ha realizado una selección de 35 obras de la colección Telefónica, articuladas en torno al cuerpo humano y al espacio. La técnica pasa a un segundo plano en la fotografía contemporánea. Los creadores buscan una reflexión por parte del espectador. Cada vez que vemos una fotografía pensamos que esa es la verdad. Y la fotografía contemporánea lo que hace precisamente es discutirnos esa imagen que nosotros nos hemos creado en torno a la fotografía. La Casa del Cordón nos ofrece hasta el 24 de enero 35 composiciones de la colección Telefónica. Fotógrafos internacionales que reflexionan en torno a dos temáticas. El cuerpo como territorio de exploración y también el cuerpo como agente, el cuerpo como soporte de experimentación. El cuerpo a través de las performances de Marina Abramovich o las grandes escenografías de Jeff Wall en sus cajas de luz. El segundo eje se centra en el espacio. Algunos de los nombres más significativos de la Escuela de Düsseldorf, que es fundamental para entender el discurso y el devenir de la fotografía contemporánea. Nos sorprende la arquitectura industrial de los Becker, los espacios urbanos y el interior de los museos vistos por Thomas Struth o las instalaciones de Tillmans. Escenas aparentemente convencionales, aparentemente intrascendentes, aparentemente, casi sin narración, en la que es el espectador el que tiene que construir un poco el contexto. Son algunos de los imprescindibles para entender la fotografía contemporánea. La Fundación Caja de Burgos nos invita a mirar hacia afuera. Pues así nos vamos desde la Casa del Cordón de Burgos, donde todavía pueden ver esta exposición. Recuerden que si quieren seguir informados pueden hacerlo a través de nuestra página web. Adiós.